Bien, y usted ya sabe, lo hemos mencionado ayer, 100 días del inicio de la barbarie, aquel 7 de octubre cuando, bueno, el Hamas irrumpió dentro del territorio israelí, matando a más de 1.200 israelíes, dejando a cientos de heridos, llevándose a más de 300 rehenes, una situación terrible, la más dura, difícil desde la Shoah. Y con todo eso, y con todo eso, Sudáfrica ha llevado a Israel al Tribunal Internacional de La Haya en un juicio por genocidio en Gaza. Un tema que tiene sus implicancias políticas y legales. Le cuento que es abogado por la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Internacional. Tiene un máster en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de la Academia de Ginebra. Actualmente se desempeña como asesor senior en Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de la Misión Permanente de Israel ante la ONU en Ginebra, justamente. ¿Quién más adecuado para hablar de este tema que Brian Frenkel? Brian, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda. Hola Miguel, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos desde Ginebra. Y es un placer poder estar acá y charlar un poco con ustedes de esta nueva situación. Brian, gracias para nosotros y todo un privilegio. Bien, ¿qué dirías? Empecemos por ahí. Sos abogado y especialista sobre, y además alguien que trabaja con Israel, obviamente en este caso también para entender esto y la defensa. Pero ¿qué dirías primero del planteo de Sudáfrica de llevar a Israel a este tribunal internacional en un juicio en el cual acusa al Estado de Israel de genocidio? Bien, la situación es una pregunta difícil en términos políticos, más bien que legales. Legalmente parecería que podría pasar la situación. Ambos estados son parte de la Convención para la Prevención del Genocidio y tienen una cláusula que permite justamente que la Corte Internacional de Justicia tome conocimiento en el caso. Lo que creo que es muy importante entender es que implica justamente llevar un caso ante el órgano principal judicial de las Naciones Unidas. Ujú. Y esto es algo que hemos visto que ha hecho también la delegación palestina. Encuentran distintas maneras para llevar esto y mantenerlo en las noticias. Hablar específicamente de genocidio, y creo que en una parte hasta Sudáfrica lo ha reconocido, es porque es la única forma que tienen de poder llegar a la Corte Internacional de Justicia. Hay otras discusiones u otras acusaciones que se hacen contra Israel al respecto, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, pero no, eso no habilitaría al llegar ante este tribunal internacional. En cambio, genocidio sí, con lo cual la discusión es si entra o no dentro de la definición de genocidio, más allá bueno, nuestras posturas en poder hacerlo. Y creo que la delegación de Sudáfrica la semana pasada intentó hacer un esfuerzo muy grande para demostrar que entraba dentro de esa definición de genocidio. Bien, Pero hablar de genocidio es lo más difícil que se puede acusar, ¿no? Como bien saben, el genocidio se lo llama el crimen de crímenes. Entonces no es algo fácil o laxo acusar a otro de estar cometiendo genocidio. Y creo que ahí es donde radica el problema. bien, es muy importante esto que has mencionado del punto de vista, diría, del tecnicismo de cómo se puede llegar a la Corte Internacional de la Haya y las categorías de alguna manera que ahí se plantean. Brian, ¿qué dirías respecto de... Bueno, primero quiero abusar de tu memoria y de tus estudios. ¿Cuántos casos hay de eh, países que hayan sido llevados al Tribunal Internacional de la Haya respecto de una guerra, incluso cuando se está dando, porque generalmente los juicios se realizan a posteriori, si es que se realizan? No sé cuántos casos recuerdas, pues yo no recuerdo demasiados. No es un tema muy común dentro de lo que es la jurisprudencia de la Corte, pero sí han habido casos desde la época de la Guerra de los Balcanes, de Bosnia-Herzegovina, hubieron casos al respecto.
Rusia con Ucrania, hay casos al respecto. Y el último, y que es más o menos lo que se considera como que abrió la puerta a que Sudáfrica se anime a intentar esto, es un caso que Gambia llevó contra Myanmar por la situación de los Rohingyas. Ese es el último caso en el que se está trabajando y por eso se mira, las audiencias de la semana pasada fueron sobre lo que se llaman medidas provisionales. Todavía no es la discusión del fondo del caso sobre si Israel está cometiendo o no actos de genocidio contra la población palestina. Pero el pedido de medidas provisionales, lo último que pasó fue la orden que hizo la Corte justamente en el caso de Gambia con Myanmar. Pero la situación parece también ser distinta incluso en sus elementos y en las consideraciones. Y creo que esto va a ser el desafío de la Corte de también poder entenderlo. Y lo del jueves pasado es excepcional dentro de esa situación, porque lo que está pidiendo son medidas provisionales, que son órdenes inmediatas y urgentes, que se supone que están para custodiar los derechos de las partes. Entonces, en ese caso, las partes deberían ser Sudáfrica e Israel, no debería ser ir más allá de eso. Pero bueno, esa es parte de la discusión que plantea Sudáfrica al decir somos un Estado que firmó la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, entonces nuestro derecho también es que no se produzca este genocidio y tenemos una obligación de llevar medidas adelante para que esto no pase. Lo difícil en esto es que no se discute todavía el fondo de la cuestión en sí misma, sino si hay una necesidad o no de dictar estas medidas urgentes en este momento. Sería una especie de medidas cautelares, por decirlo así. Exactamente, es lo mismo una medida cautelar. O sea, lo que la audiencia la semana pasada fue eso, justamente, fue el pedido de medidas cautelares. Sudáfrica primero presentó la demanda, que sí que es muy larga, pero después inmediatamente solicitó que se dicten estas medidas provisionales, esta suerte de medidas cautelares, que son urgentes. Entonces, en cuanto se pide esto, inmediatamente la Corte tiene que atender y escuchar esto, pero todavía no se abocó a analizar el fondo. Lo que pasa es que bueno, nada, supongo que con tus preguntas vamos a elaborar un poquito más, pero hay un par de puntos en esto que justamente es lo que hacen muy desafiante la situación actual y la discusión que se dio la semana pasada. Bien. ¿Por quiénes está integrado el jurado, los jueces? ¿Quiénes son y cómo llegan ahí? La Corte Internacional de Justicia está integrada por 15 jueces que son elegidos en capacidad personal, es decir, no representan a estados, y son elegidos por las Naciones Unidas por 9 años de manera conjunta y toda una campaña. Normalmente alguien presenta una candidatura, se hace una campaña entre estados, se pasa lo que en diplomacia se llama incluso el intercambio de votos. Yo apoyo a tu candidato, vos apoyas al mío. Y como resultado de eso se dan elecciones, tanto en la Asamblea General de la ONU como en el Consejo de Seguridad. Y eso se da en distintas rondas. Hace un par de años, no sé si se acuerdan, pero Argentina tenía un candidato, una candidata, que finalmente no fue elegida, y fue elegida el candidato que había presentado el Reino Unido, y justamente porque podía ganar en la Asamblea General, pero no podía ganar en el Consejo de Seguridad. Entonces se necesita que ambos órganos, es decir, uno que tiene 190 y otro que tiene 15, elijan esta representación. Digamos de alguna Y manera que hay un lobby también para quienes van a ser los jueces nombrados. sí, la verdad es que en general los que integran la Corte Internacional de Justicia son personas que son respetadas internacionalmente, tienen credenciales. Si uno lee la Carta de la ONU, dice que son los juristas de más alto prestigio y que tienen que representar los distintos sistemas jurídicos del mundo. Hay profesores de Derecho Internacional, hay abogados que litigaron ante la Corte Internacional de Justicia, ex miembros de la Corte, de la Comisión Internacional de Derecho Internacional. Son verdaderamente profesionales, pero obviamente que lograr que un Estado presente una candidatura siempre tiene un elemento político y después sí se da una campaña. Todos tienen que hacer campaña porque no es que simplemente se elige solo por las mejores credenciales. Bien, no pensaba simplemente porque, claro, uno sabe, por ejemplo, que hay 50 países árabes y que tienen un peso específico que hacen que cualquier cosa que quieran promover contra Israel, la ONU rápidamente lo promueve y no hay país en el mundo que haya sido tenido más presente que Israel y todos estos países que algunos son muy incumplidores de los derechos humanos parecen fantásticos. Pero bueno,
No, Eh, no, pero justamente, perdón que te interrumpa, pero justamente al tener estos dos procesos y que se elija en la Corte Internacional, los miembros de la Corte Internacional de Justicia en la Asamblea y toda esta campaña, en general implica que no alcanza con esa mayoría como para bloquear, sino que hay que recibir más votos y se hacen distintas rondas. De todas maneras, tanto Sudáfrica como Israel designaron lo que se llaman jueces ad hoc, porque ujú. una de las cosas que dicen es que si entre los 15 jueces que están en el tribunal, no hay uno de la nacionalidad de las partes, esa parte puede designar un juez para que se siente durante ese caso. Y Sudáfrica, de hecho, tiene un juez electo, pero va a asumir en febrero, con lo cual designó a un juez e Israel hizo lo mismo designando al ex supremo de la Corte también para que se siente. Con lo cual van a conocer el caso y van a acompañar todos los procesos del caso. Pero de vuelta, es en capacidad personal, son designados por las partes, pero no es que representan a las partes, sino que se supone que tienen que guardar la imparcialidad de los jueces. Bien. Eh, ¿Qué tipo de implicancias concretas puede tener un fallo a favor o adverso en términos de lo que eso significa? Em, Mira, acá me parece que lo primero es hacer una diferencia, porque cuando se habla de tribunales de la Haya, de hecho hay varios que están en la Haya. Hay dos principales, uno es la Corte Internacional de Justicia y otro es la Corte Penal Internacional. Y esta es una de las diferencias que es importante tener en cuenta. Ambos están en la Haya, pero la Corte Internacional de Justicia se refiere solamente a disputas entre estados. Entonces, en este caso es Sudáfrica contra Israel, no son las personas, ni sus gobiernos, ni sus gobernantes en sí mismos. Para hablar de responsabilidad individual, es la Corte Penal Internacional, que también está en La Haya, que de hecho tiene, o sea, está investigando un caso que fue sometido también por la autoridad palestina sobre la situación en Israel y está llevando adelante su investigación. Con lo cual, la primera gran diferencia a tener en cuenta es que lo que resuelva la Corte Internacional de Justicia, este del que estamos hablando, aplicaría al Estado de Israel, no aplicaría ni al primer ministro ni a los ministros en sí mismos, sino que es una responsabilidad de lo que se llama responsabilidad del Estado. Ujú. Y esto para mí es lo que lo hace todavía más difícil, porque hablar ante la Corte Internacional de Justicia de la Comisión de Genocidio implica, el elemento más importante cuando uno habla de genocidio es la intención. Entonces, al acusar a Israel de estar cometiendo genocidio, lo que Sudáfrica está diciendo es que como política de Estado, Israel está tratando de eliminar total o parcialmente al pueblo palestino. Ujú. Y en este caso, la semana pasada, que como te dije, son estas audiencias de medidas provisionales, eh, pidió un montón de cosas. Lo primero que pidió fue una cesación de todas las hostilidades, por ejemplo, y después pidió no continúen, Sudáfrica, ¿no? No continúen con este tipo de operaciones, no promuevan políticas genocidas, presenten informes. Presentó una lista de 9 pedidos de medidas provisionales, con lo cual ahora el desafío va a ser ver qué de todo eso acepta la Corte, si acepta algo, o si las modifica. Y uno de los puntos más fuertes, por ejemplo, para Israel es que si la Corte ordenara que se tiene que cesar con cualquier operación militar en esos términos tan grandes como los está pidiendo Sudáfrica, esto implicaría un problema para Israel, porque básicamente lo que le está diciendo es jamás puede continuar, le estaría dando carta blanca jamás para continuar, porque Israel, si se defiende, estaría violando la orden de la Corte. Mm. Entonces uno debería esperar que si la Corte llega a tomar algún tipo de estas medidas, no va a ser exactamente los mismos términos que pidió Sudáfrica, porque negaría el derecho de Israel a poder defenderse. Brian, Eh, te quiero sí, preguntar porque lo mencionaste. ¿Hubo en la Corte Internacional algún pedido de, bueno, algo similar con Rusia en la guerra con Ucrania? sí, hubieron pedidos, pero las medidas que pidió Ucrania no eran tan amplias como estaban pedidas, de la misma manera. Sí estaba la de cesar con la hostilidad, pero la diferencia es que ahí estamos en una guerra de agresión entre Rusia y Ucrania. Entonces, el derecho que se protege justamente es la integridad territorial de Ucrania. Entonces, Ucrania sí puede pedirle a la Corte Internacional de Justicia decirle que pare de atacarme. En ¿Y este caso, la prosperó? operación que lleva adelante Israel, no la dio, sí lo ordenó, la Corte Internacional de Justicia lo ordenó, pero Rusia no cumplió. Eh, la Ujú. ignoró completamente esa orden. La diferencia es que en este caso la respuesta de Israel es ante el ataque terrorista del 7 de octubre. Ujú. Entonces, el ordenarle a Israel que no conduzca ningún tipo de operación militar tiene implicancias en su derecho de defensa. Entonces, no es exactamente, o no debería ser,
exactamente lo mismo, No, como desde ya, para no solamente dar ese quería escenario tan saber amplio. porque Sí, me imaginé que frente a la agresión de Rusia era muy posible que se haya presentado ante la Corte y como dijiste, bueno, Rusia sí, ignoró lo que la Corte determinó y por sí, eso hablaba también de los efectos prácticos de una sentencia. sí. Eh, digamos, La corte no va, incluso en el fondo, que va a tomar más tiempo, pero la Corte no va a determinar que, por ejemplo, no sé, el primer ministro está cometiendo genocidio. Esa no es el tipo de determinaciones que hace esta Corte. Eso podría pasar eventualmente ante la Corte Penal Internacional, pero sí eventualmente podría declarar que hay una incitación, una instigación a cometer genocidio o que actos que está haciendo representan genocidio, y de vuelta, esto implicaría decirle a Israel que tiene la intención de destruir total o parcialmente al pueblo palestino. Y, ujú, y la defensa de Israel la semana pasada trató de demostrar esto, trató de mostrar la falta de intención en el poder hacerlo. Hay un montón de detalles técnicos y conceptos jurídicos que se discutieron la semana pasada, pero por ejemplo la delegación de Sudáfrica citó declaraciones de políticos ujú. de Israel. Y una de las cosas que Israel trató de señalar es, más allá de que son políticos que están respondiendo en un contexto de conflicto armado, lo que dicen no implican decisiones del Estado, porque las Ujú. decisiones las toma el Comité de Guerra y el Comité de Seguridad Nacional, y no tienen nada de esto, al contrario, ratifican el respeto de las personas, el tratar de minimizar los daños. Entonces, la gran discusión detrás de todo esto va a ser el elemento de intención, que hay muchos que dicen que es fácil de probar por este tipo de declaraciones, pero que, bueno, para mí no existe, no existe esta clara distinción, pero digo, pero además va a ser el gran desafío, va a ser la discusión sobre la intención. Sí, en realidad lo que un tribunal juzga, como en cualquier, es los hechos, no la Ujú. intención o lo que se haya dicho de alguna expresión política, sino los hechos concretos en el terreno, que es donde se tiene que resolver una causa. Es apasionante y por otro lado, claro, también un momento tan delicado. Digo, ¿cómo ves en relación a los tiempos? ¿Cuándo te parece que el tribunal debería, en lo que es esta etapa, dar Ujú. alguna definición? La etapa actual, la etapa de medidas provisionales, la discusión ya se terminó, ¿no? Fue una audiencia, fue una única vez, pero ambas delegaciones presentaron sus escritos y un montón de prueba, para un lado y para el otro. Ujú. Como es una medida urgente, y esto lo dijo la propia presidenta de la Corte al terminar, lo van a resolver tan pronto como sea posible. Normalmente esto implica un par de semanas, no se toma mucho más tiempo, pero hay que tener en cuenta que son 17 jueces los que tienen que analizar todas las pruebas presentadas, tienen que analizar todos los escritos, lo que escucharon en las audiencias, y sobre esa base decidir si están de acuerdo o no en dictar medidas provisionales y cuáles. De vuelta, no tienen que ser las medidas provisionales que pidió Sudáfrica tal cual. O pueden estar de acuerdo en una y no en otra, o cambiar la formulación, y recién después de eso se ordena. Y mientras tanto, hay que esperar los tiempos de la Corte para el fondo de la cuestión, que normalmente tardan más. Bien, Lo esto urgente fue la entonces medida provisional. será en un par de semanas entonces la primera Sí. sentencia, en la medida que den pie a algunas o a todas o lo que haya pedido Sudáfrica, se va a ir al fondo de la cuestión. Si llegaran a desechar lo solicitado por Sudáfrica, ¿se termina o hay alguna continuación en esto? No, 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 no se termina porque de hecho otra de las grandes discusiones es si la Corte tiene o no jurisdicción para resolver esta cuestión. Eso es muy técnico, pero básicamente Israel y Sudáfrica no están de acuerdo, o de hecho Israel dice que lo que hizo Sudáfrica no es correcto en cuanto a que exista una disputa sobre la interpretación de la convención, que eso se supone que es lo que debería resolver la Corte. Entonces esa ya va a ser una discusión de fondo, incluso antes de llegar al fondo mismo de la cuestión, para analizar si se da o no una violación de los artículos 2 y 3 de la convención, que es lo que está pidiendo Sudáfrica. Estas medidas provisionales, que son como medidas cautelares. Entonces, la Corte va a dictar una sentencia, aceptando o no, parcialmente o lo que sea, y después se va a abocar al fondo. Y el fondo siempre empieza con la primera etapa, que es la de excepciones preliminares y jurisdicción.
Entonces eso va a ser la primera parte que se va a tener que hacer y es donde Israel va a tratar de decirle a la Corte, esto no debería estar pasando. Y después está la Corte si resuelve todo junto o resuelve primero excepciones preliminares y las discusiones sobre jurisdicción y después, si encuentra que tiene jurisdicción, recién ahí pasaría a analizar el fondo, donde deberían haber nuevas audiencias, peritos, expertos y presentación de más prueba todavía. Así que lamentablemente es otro proceso que va a tomar mucho tiempo eh, y que saca un poco la atención de lo que debería ser lo importante que es tratar de terminar esto y reconocer también la situación actual. Digo, Bien, como bien dijiste al empezar, ya van 100 días y tenemos 100 días con más de 130 personas que siguen en manos de Hamas. Y Sudáfrica, en su escrito por lo menos, hizo una mención, pero en la audiencia no dijo nada, no condenó nada, no se refirió a nada. Y es interesante que no lo haga de ninguna manera. Una de las cosas que dicen constantemente es Hamas no puede ser parte de un caso ante la Corte Internacional de Justicia. Y estamos de acuerdo, pero eso no quita que puedan tener gestos o que puedan entender que como controlan una parte del territorio que es Gaza, tendrían que tener también responsabilidades, pero de eso parecen no ocuparse. lo que está claro es que Brian Frenkel va a tener trabajo por un buen rato. Sí, yo no me encargo de eso directamente. El equipo que está litigando ante la Haya es del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Justicia de Israel, con expertos, consejeros que fueron contratados al efecto, pero claramente esto es una de las cosas que a nosotros nos está influyendo cada día y las consecuencias de lo que pueda decir la Corte tiene implicancias para nosotros también día a día. Brian, en la próxima ahondamos sobre, bueno, lo que son las características que definen genocidio, Ujú. porque me parece tan importante. Nosotros hemos publicado, obviamente, artículos al respecto, pero bueno, poder escucharlo de un experto como vos es sin duda muy importante. Muchas Felicitaciones por gracias. tu tarea y gracias por estos minutos. Y gracias por la invitación. Muchas gracias y feliz de hablar cuando quieras. Brian Frenkele, un abogado argentino que está ahí en Ginebra, en la misión permanente de Israel ante la ONU, en esta época tan difícil, cuando Sudáfrica ha llevado a Israel a esa corte internacional acusándola de genocidio. ¿Entendió un poco más usted de cómo funciona la dinámica de esa corte? Estas medidas que se han pedido, que tienen de alguna manera por lo menos la intención de ser cautelares, es decir, cesar con ciertas actividades, después, más allá de lo que falle, habrá que ver qué es lo que Israel hace con las mismas.